Nuestro café en esta mañana se titula No te des por vencido. Así se titula nuestro café en esta mañana. No te des por vencida, no te des por vencido. Ese es el título de nuestro café y en esta mañana. Y es que para comenzar, quiero hablarte de nuestra debilidad como seres humanos. Nosotros como seres humanos somos frágiles, somos muy débiles, ¿cierto? Somos inconstantes en nuestra humanidad. ¿Por qué? Usted lo nota, sino en estos días mi esposo compartía y decía cuántas empresas se registran en la Cámara de Comercio y cuántas continúan a final de año. Dice que la mayoría de emprendimientos comienzan y no alcanzan a durar ni un año y ya han abandonado, ya han abortado su negocio, su emprendimiento. Eso habla de la inconstancia, de lo débiles que somos como seres humanos, pero no solamente en el término empresarial, a nivel familiar, ¿cierto? ¿Cuántos hogares apenas se casan y ya se quieren divorciar? ¿Cuántos hogares apenas se constituyen y ya quieren dejar de existir? Pero eso habla de nuestra debilidad, eso habla de nuestra humanidad. Y es que en nuestra humanidad fácilmente nos damos por vencidos. En nuestra humanidad fácilmente dejamos de hacer lo que una vez emprendimos. Nada más que usted decía, bueno, voy a aprender un idioma, ¿no? Y comienza el primer día, tal vez la primera semana, y ya a la segunda ya no está estudiando, ya abandonó el curso, o vamos a hacer deporte y entonces nos inscribimos a un gimnasio y a la siguiente semana ya nos duelen los huesitos y ya nos duelen los músculos y ya no queremos seguir. Y así somos en nuestra humanidad, esa es nuestra condición. Y fácilmente nos damos por vencidos, fácilmente nos damos por vencidos ante las situaciones, ante las cosas que pasan, ante las vicisitudes de la vida, ante las circunstancias. Pero yo hoy quiero compartirte a ti un pasaje que el Señor me ha regalado en esta mañana para que tú comprendas que en Cristo Jesús nosotros ya tenemos la victoria, pero para que tú comprendas que en el Señor hay un poder sobrenatural que ha vencido absolutamente todo, un poder que es ilimitado. Me encanta que abran su cámara, líder, me encanta verte, buenos días, Claudita y también Olguita, me encanta que estén allí súper enchufadísimas, aquí la estamos viendo. Así que hay un poder que no tiene límite, que nos ha sido dado del cielo por la obra de Cristo, que la ganó, un poder que habilitó el Padre en el Hijo, y aquel que tiene al Hijo tiene ese poder sobrenatural. Y es necesario que entiendas, es necesario que te interpongas, es necesario que batalles hasta el final. ¿Por qué? Porque la victoria ya fue ganada. Él batalló en la cruz, pero ahora tu misión y la mía es creer. Y quiero que vayamos al libro de Efesios. Acompáñeme por favor al libro de Efesios en el capítulo 1 y vamos a comprender, vamos a entender cuáles fueron esas victorias que ganó Cristo en la cruz para nosotros. Allí donde tú estás, acompáñame al libro de Efesios capítulo 1. Te lo voy a leer en una versión que me gusta mucho, que es la versión traducción lenguaje actual, pero pues igual tú lo vas a tener allí en la versión que la tengas. ¿Listo? Voy a leer todo Efesios capítulo 1 desde el versículo 3, desde el versículo 3 en adelante. Quiero que comprendas hoy las victorias que Cristo ganó en la cruz por ti, pero me voy a detener particularmente en una. ¿Listo? Así que dice de la siguiente manera, dice, demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Vamos a leer esas bendiciones espirituales. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su sangre y por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Ahí hay un beneficio, nos salvó, nos quitó, nos perdonó nuestros pecados y nos liberó de la culpa. Por su gran sabiduría y conocimiento, Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto
y que había decidido realizar por medio de Cristo. Por eso Cristo fue tan perseguido, porque nadie sabía quién era el Salvador. Por eso mataron a los bebés en esa época en Belén, ¿cierto? Porque era un plan secreto, un plan que estaba escondido, no se podía revelar porque si no iban a evitar a toda costa que se cumpliera. Dice, cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Por medio de Cristo nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido, para que en Él recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que lo alabemos por su gran poder. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios. Y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. Me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso y por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que les ha dado a los que son suyos. Ojo acá, subrayé esto. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Subrayé esto, por favor. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Hay un poder. Ojo acá, hay un gran poder con el que Dios nos ayuda a ti y a mí en todo tiempo y en todo lugar a través de su Hijo. Mira lo que dice. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Subrayé esto. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Ojo acá. Hoy nos está diciendo el Señor algo. ¿Sabes por qué te das por vencida ante las vicisitudes de la vida? ¿Sabes por qué nos damos por vencidos tan rápido ante las situaciones, circunstancias, tal vez adversidades, problemas, crisis, necesidades? ¿Sabes por qué? Porque no conocemos ni entendemos que hay un poder que nos ha sido otorgado. Hay un poder que se nos ha sido entregado en el Señor Jesucristo, el gran poder del Padre, el poder con el cual el Padre resucitó al Señor Jesucristo. Y ese poder le fue otorgado a Cristo, y todo aquel que tiene a Cristo tiene ese poder. Por eso cuando el Espíritu Santo vino por primera vez a los discípulos, lo que el Señor prometió dice, y recibiréis ¿qué? Poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Señor. ¿Sabes una cosa? Tú tienes poder, pero no lo has entendido. Hay un poder que se te ha sido entregado en el Señor Jesucristo. Hay un poder de victoria, un poder que no tiene límites, dice la palabra de Dios. Un poder que es tu ayuda en momentos de dificultad y de crisis. Hay un poder que se te ha sido entregado, un poder, el poder del Padre. Y ese poder que se interpone entre la dificultad y la promesa, ese poder que se tiene que interponer entre el problema, entre la dificultad, entre la necesidad
y la victoria que el Señor te ha entregado. Hay un poder sobrenatural. El acceso a la vida del reino es Cristo, y en Cristo, que es la cabeza, se encuentra todo poder y autoridad. Es decir, aquel que comprende que es poderoso en Cristo, aquel que comprende que hay un poder, un gran poder, que tiene dominio sobre la enfermedad, porque dice que tiene dominio sobre todo espíritu y autoridad que se mueve sobre la tierra. Mira lo que dice, con ese mismo poder en el verso 21, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. Hay espíritu de las tinieblas que tienen poder y autoridad porque el hombre les ha dado ese poder y esa autoridad, como la enfermedad. ¿Se acuerdan de la mujer que estaba encorvada? El Señor dijo, eso es un espíritu. Y entonces de una vez reprendió al espíritu y la liberó de su joroba, pero también lo hizo con aquel que era mudo, hizo un espíritu de sordera y de mudez, y también reprendió y se interpuso entre la enfermedad. El poder de Cristo, el poder que nos ha sido entregado, se interpone entre la maldad y la promesa de bienestar y de bien que Dios te ha dado. El poder del Señor se interpone entre la escasez y la abundancia. Ese poder, pero necesitas comprender que lo tienes, entender, pero sobre todo creer en Jesucristo, quien es el que tiene ese poder. Ese poder le fue otorgado, lo ganó Cristo en la cruz. Fue un regalo, fue una victoria de la cruz. El Señor Jesús ganó ese poder y Él nos lo entregó a nosotros. Aquel que tiene a Cristo tiene ese poder, pero es necesario que te interpongas, es necesario que hagas brecha, es necesario que te hagas en medio y uses ese poder, uses con autoridad el poder que se te ha sido entregado. ¿Y cómo lo puede usar, Silvia? Acompáñeme por favor al libro de Juan capítulo 14 desde el versículo 12, por favor. Juan 14, 12. Evangelio de Juan en el capítulo 14 desde el versículo 12. Si tienes ahí su cafecito, mire, yo tengo aquí uno que me regalaron, muy lindísimo, desde Orlando, Florida. Gracias, Martica. Mire así, dice así, Juan capítulo 14, desde el versículo 12, dice de la siguiente manera: les aseguro que el que confía en mí, mira lo que dice el Señor Jesucristo, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. ¿Por qué? Porque tiene el poder del Padre. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores que las que yo he hecho. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios, el Padre. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. Mira qué lindo eso. Mira qué lindo eso. De este modo, haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios el Padre. ¿A través de quién? El nombre de quién tiene autoridad sobre toda autoridad. En nombre de Cristo Jesús. Todo lo que pidan en el nombre de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús ganó ese poder. Mira lo que dice el Señor. Y cosas aún mayores que las que yo hice, ustedes harán. ¿Usted sabe qué es eso? Usted ha estudiado la vida del Señor Jesús. Usted ha visto milagro a milagro que el Señor Jesús hizo. Usted ha visto cada uno de sus pasos. Dice que cosas mayores que las que él hizo. ¿Sabe qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús levantó a paralíticos, sanó sorderas, liberó a endemoniados, multiplicó los panes y los peces. Mejor dicho, el Señor Jesucristo resucitó muerto. El Señor Jesucristo hizo milagros tan sobrenaturales e incomprensibles a la luz de los ojos de los hombres. Pero el Señor me dice, el poder del Padre me ha sido otorgado y yo se los doy a ustedes. El poder, el gran poder del Padre habita en ustedes. Pero Silvia, ¿y entonces qué hago? ¿Qué tengo que hacer para que esta enfermedad ya no tenga poder en mi cuerpo ni dominio en él?
¿Qué hago para que esta escasez y esta necesidad, esta premura económica ya no me siga agobiando? ¿Qué hago con esta adicción y con esta depresión? Tienes que interponerte, tienes que hacer brecha. ¿Y cómo lo tienes que hacer? En oración. Tú tienes poder y el poder se habilita en el momento en que lo dices con tu boca. Tú tienes poder con tu boca. El Señor dice, el Señor le dijo a Pedro, a ti te he dado las llaves del reino. Todo lo que ates con tu boca se atará en los cielos y todo lo que desates con tu boca se desatará en los cielos, porque hay poder en tu boca se abre o se cierra la bendición, la brecha se interpone cuando abres tu boca y oras y clamas y declaras en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en quien tiene poder y autoridad todo, a quienes somete todo espíritu y toda autoridad del mundo se somete a Cristo. Todo espíritu y autoridad se somete al Señor. El poder de Cristo no tiene límites. Los límites son de los hombres. El Señor no. El Señor no tiene límite. El Señor te puede llevar mucho más allá de lo que tú te puedas imaginar. Pero ¿saben por qué perece el pueblo? ¿Saben por qué muere el pueblo? ¿Saben por qué la enfermedad todavía te agobia? ¿Sabes por qué esa crisis? Porque no te has interpuesto. Mire lo que dice el Señor en el libro de Ezequiel. Acompáñame a Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Mire lo que dice el Señor. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Qué impresionante. Y en la versión Reina Valera, mira lo que dice en el verso 30. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. ¿Sabe por qué? Porque no hay quien se interponga, no hay quien se pare en la brecha, no hay quien active el poder, no hay quien accione el poder del cielo. Y por eso fácilmente desistimos. Y por eso fácilmente decimos, esto ya no va más. Y por eso decimos, es que ya estoy cansada de orar por lo mismo. Es que yo no veo los milagros. Es que no sucede nada. ¿Sabe qué? No hay quien haga vallado. No hay quien se pare en la brecha y con autoridad proclame el poder en el nombre de Cristo Jesús. Tú tienes poder, tus manos tienen poder para ponerlas encima de un enfermo y que el enfermo se sane, porque cosas aún mayores que las que Jesús hizo, tú estás habilitada para hacer. Tú tienes poder para orar por esa crisis en medio de tu casa y que deje de existir la crisis. Tú tienes poder para decirle a la discordia, a la soberbia y a la ira que están en medio de tu casa y decir, basta ya, en el nombre de Cristo Jesús. No tienes poder y autoridad. Tú tienes poder y autoridad para decirle a la pobreza, basta ya, no vas más. No tienes poder y autoridad porque Cristo me da una vida abundante. Tienes poder y autoridad para interponerte entre una adicción personal, de tu familia, de tus hijos, entre una situación familiar. Tienes poder del cielo. Hoy el Señor te dice, no te des por vencida, no te des por vencido. ¿Por qué te das por vencida tan rápido cuando yo te he prometido tantas bendiciones? ¿Por qué te das por vencida tan rápido si tú no te has interpuesto? ¿Cuántas veces has clamado? No seas inmediatista. No seas inmediatista donde, ay, porque no lo vi ya, entonces es que Dios no me lo quiere dar, es que Dios se olvidó de mí. Mentira, Dios no se ha olvidado, tú tienes poder. Le dice Pablo a los Efesios, le dice, yo le pido al Señor que entiendan que hay un poder sobrenatural, hay un gran poder en ustedes, hay un gran poder en aquel que tiene a Cristo, es poderoso. Interponte. Por eso dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. La lucha es espiritual y tu batalla la ganas en oración, en declaración, en poder, en victoria, proclamando las promesas del Señor,
trayendo la victoria de la obra de la cruz todos los días a memoria. Por eso dice el Señor, hagan memoria. Cuando tomó la cena con sus discípulos les dijo, hagan memoria de mí. Recuerden que yo morí en la cruz y derramé toda mi sangre para que ustedes ganaran la victoria. Ustedes ya la victoria la tienen. Tienen que hacer memoria de la obra de la cruz. Porque cada vez que haces memoria de la obra y de la victoria de la cruz, la victoria se va a manifestar en tu vida. Ya la victoria fue ganada, amados. Tú ya no tienes que pelear en fuerzas humanas. Te tienes que interponer en oración. Aplica la sangre de Jesús a tu casa, a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, a lo que haces. ¿Sabes qué? Cuando aplicas la sangre le estás diciendo al mal, no tienes poder y autoridad, fuiste derrotado, no puedes tocar mi casa, no puedes tocar mi negocio, no puedes tocar a mi familia, no puedes tocar a mis hijos, no tienes poder ni autoridad, fuiste derrotada completamente. Ese es el poder. Cuando traes a memoria la obra de Jesús, cuando traes a memoria la obra de Jesús, se libera de culpas, se libera de culpas y te haces justo, te haces justa en Él. Ya no hay culpa, no hay condenación. Ay, es que eso le pasa por tan desobediente, eso le pasa por esos errores que usted cometió ayer. Libérate. Cristo ya te perdonó, dice que no tiene memoria de tus pecados. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y maldades, nunca más. ¿Y usted por qué hace memoria de ellos todo el tiempo? ¿Por qué justificas tu pecado para que no se cumpla la promesa de Dios? ¿Sabes una cosa? Tienes que ir a la cruz. Tenemos que ir a la cruz todos los días. Tenemos que traer a memoria la obra de Jesús. Tenemos que traer a memoria la victoria de Jesús. Trae a memoria el poder que te ha sido entregado. Trae a memoria el poder que se te ha sido otorgado. Tienes poder para reprender al mal, para interponerte entre los espíritus que tienen autoridad en el mundo, porque tiene autoridad para los del mundo que no tienen a Cristo, pero tú tienes a Jesús, tú tienes al Señor, interponte. Ningún arma forjada contra ti va a prosperar, ninguna, ¿sabes qué es eso? Ninguna enfermedad tiene poder y autoridad sobre tu cuerpo, ninguna lucha en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo tiene poder si tú se lo das. El poder está en Jesús y Jesús nos dio el poder para poder reprender ¿sabes qué tienes que hacer ante la situación, ante las crisis? Haz brecha, dice el Señor. No haya ninguno que estuviera parado en la brecha, en la defensa. No haya ninguno que presentara la obra de Cristo. No haya ninguno que que se interpusiera en medio de. Y por eso muchos son destruidos, muchos son abatallados. ¿Saben por qué? Porque no se hace brecha. Hoy el Señor te está diciendo, párate en la brecha. Tienes un gran poder, párate en la brecha. Que el negocio no está prosperando, te paras en la brecha. Yo bendigo, Señor, porque tú me prometiste vida abundante y la abundancia viene de ti. Me paro en la brecha y bendigo mi negocio y las ventanas de los cielos se van a abrir en el nombre de Jesús, en el nombre quien tiene sobre todo nombre, y se va a abrir y vas a prosperar y vas a proveer y vas a sustentar y se va a multiplicar de donde tú quieras, del norte, del sur, del oriente, del occidente. Tú traerás la bendición y te vas a poner, te vas a interponer entre eso. Señor, me duele mucho mi cuerpo, Señor, todavía siento los síntomas, pero Señor, en la cruz tú llevaste esta enfermedad, a la cruz llevaste esta diabetes, a la cruz llevaste, pero la gente se apropia del mal. ¿Usted no se ha dado cuenta que la misma gente se apropia del mal? Dice, es que mi migraña, y se apropió de la migraña. Y usted misma se apropia de las enfermedades como si fueran suyas. No tienen poder y autoridad, usted les otorga el poder. Reposa en el Señor, confíe. Párate en la brecha. No te des por vencida, no te des por vencido, porque ya la victoria fue ganada. Aquí la victoria de la que tienes que luchar es de tu fe puesta en Cristo Jesús y en su obra de la cruz. Trae a memoria la obra de la cruz todos los días y a cada instante, porque en la obra de la cruz se nos dio la victoria. En Cristo tenemos la victoria. Así que creo que hoy ha sido un café poderoso. No te des por vencida, no te des por vencido, porque lo mejor está por suceder al que cree. Así que al que cree en el Hijo, por supuesto, al que cree en Jesucristo. Con esto vamos a abrir este café para que nos compartas
¿Qué te llevas en esta mañana de café? Si nos puedes compartir algo que el Señor te haya enseñado, edificado, testimonio, pues este es el momento de que lo puedes hacer. Compártenos en este momento, abre tu micrófono que te estamos escuchando. Doy honra y gloria al Señor porque sé que con Él soy más que vencedora. Sé que Él ya pagó y fui comprada por alto precio. Con Él somos más que vencedores por ese amor que allá en la cruz Dios nos dio la victoria. Lo creo y lo declaro para mi vida, para mi casa, para mi familia. Amén, gloria a Dios, Esperanza, Claudia Esperanza, gracias por compartirnos. Gloria al Señor, qué rico, así es, en Él tenemos toda la victoria, Él ya venció, pero te tienes que interponer, tienes que abrir tu boca, tienes que activar ese poder del Señor, porque se nos ha sido dado un poder que es sobrenatural, el poder que resucitó a Cristo entre los muertos lo tienes tú, porque nos ha sido otorgado en Cristo, imagínate. Imagínate tremendo poder que nos ha sido dado del cielo. Así que, gloria a Dios. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Hola Silvita, buenos días. Olguita, buenos días. Bueno, este café muy empoderante como siempre, como toda la palabra del Señor. Y me llevo claramente que Dios no espera encontrar un ejército dispuesto ni espera encontrar 1000 personas dispuestas a que nosotros realicemos nuestra obra. Que solo con nuestra voluntad y haciendo brecha, como tú dices, empezamos una obra grande, así sea nosotros solos, empezando, arrancando, y que si estamos acá es porque realmente estamos atendiendo a un llamado, para un gran propósito, para una gran obra que empieza en nosotros, con nuestra familia, con nuestro grupo de trabajo, independientemente del trabajo que realicemos, somos suficientes para empezar, para hacer brecha y para hacer historia. Eso me llevo. Gloria a Dios. Solo basta uno, ¿no? Para que sean salvos millones. Solo basta uno que se pare en la brecha para que la restauración y la restitución y la bendición recaigan sobre nuestra familia. Eso me recuerda cuando comenzamos en los caminos del Señor. No había nadie, pero uno que se levantó hizo que se convirtieran todos. Así que, gloria a Dios, así es. Gracias por compartirnos, Olguita, y tenemos un llamado y una misión, pararnos en esa brecha, porque tenemos y activar ese poder sobrenatural de lo alto. Gloria al Señor. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Hola Silvita, buenos días para todos. Olguita, buenos días. Silvita, sí, la importancia de que nosotros nos apropiemos de las promesas, la importancia de estar todos los días escudriñando la escritura. Y para mí, la verdad, estos días estudiando la vida de David, encuentro en 1 Samuel 17, cuando cuando David dice que él va a vencer a Goliat, y las palabras que le dice, o sea, cómo nosotros representamos, todos los que están en la Biblia representan, hay muchos que representan a Jesucristo, pero él también ha dicho que las señales seguirán a los que creen. Entonces, muy importante lo que le dijo David al filisteo. Sí, dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y la jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Entonces, la importancia de que nosotras, yo haciendo ese análisis, la importancia de que derribemos gigantes. Por eso él fue con 5 piedras y cada piedra tiene un significado. Eso sería para una clase, pero no lo voy a hacer, sino que la importancia de que miremos y escudriñemos la palabra y que nos apropiemos de cada una de las promesas, y también la importancia, a veces nosotros desistimos, Silvita, lo digo, o sea, todo lo que estoy hablando es porque pues yo estoy en mi proceso, estoy en ese momento del desierto, pero bueno, ya voy llegando al Jordán ya para pasar, entonces sé que estamos en el tiempo ya de cruzar,
Pero pues a raíz de todo este proceso, Dios, hay días, lo que tú dices, hay días que uno decae, como que no quiere orar y todo, pero yo he comprendido que eso a mí, en mi caso, y esto lo doy como un testimonio, lo que me lleva a eso es la culpa. Y esa culpa nos llena de miedo. Pero cuando yo me apodero de que en Dios soy más que vencedora, que Cristo ya pagó todo, todo, absolutamente todo, que yo no tengo que hacer, porque es que a veces nosotros nos volvemos como Marta, que queremos hacer y hacer y hacer, y nos olvidamos de ese reposo, y de verdad que donde Dios lo bendice a uno es en el reposo. Olguita, se te cerró el micrófono. Señora, Es que se te había cerrado el micrófono. es que me entró una llamada, pero ya la rechacé. Entonces, donde Dios le da unas revelaciones es en el reposo. Entonces, de verdad les recomiendo a mis compañeras que se estudien el libro de Primera de Samuel 17 para que vean lo que hizo David con un gigante. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Derribar los gigantes, pero tenemos que cumplir unos pasos para derribar esos gigantes. Necesitamos la fuerza y el poder de Dios. ¿Sí? Nosotros necesitamos estar armados con las promesas y con la palabra de Dios. Necesitamos mantenernos enfocados en Dios, no quitar la mirada de Él, porque en el momento que nosotros quitamos la mirada de Él, nos vamos para las cosas del mundo. O sea, nos desanimamos. Nunca, nunca, de verdad, mira, hace como 10 días, o sea, tú sabes, Silvita, que cuando uno está llamado para un propósito, para cumplir algo, en Cristo el enemigo le pone todas las herramientas, a mí me ha puesto todas las tentaciones, a mí me ha puesto todo, pero gente de hace muchísimos años que no ha aparecido en mi vida y han llegado y es para sembrar cosas y ahí yo tengo que pararme en la brecha y decir, esto no viene de parte del Señor y empezar a proclamar y todo, porque conmigo el ataque ha sido duro, porque yo sé que Dios tiene un propósito grande conmigo, porque he dejado muchas cosas del mundo, me ha apartado de cosas para poderme dedicar a estudiar la palabra, escudriñar, pero el enemigo todo el tiempo lo ataca y lo que tú dices, cuando no me ataca en mi parte emocional, me ataca en mi parte sentimental o me ataca en mi parte física, pero yo ya sé que hay unos huestes espirituales con las que yo tengo que luchar y me tengo que luchar es con la palabra, o sea, es apropiándonos de la palabra, proclamándola, el que está bien más fuerte, yo todo lo puedo en Cristo, entonces, por favor, mi recomendación para no tener, vamos a tenerlos, porque la palabra es clarísima y dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido, entonces, nosotros tenemos que apropiarnos y creo que para una de las cosas importantísimas para poder dejar la condenación es acordarnos de ese amor que Él tiene por nosotros y por eso en el libro de Primera de Juan 4:17 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, ahí está la condenación. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es cuando nosotros tenemos miedo, el miedo a iniciar, el miedo a tantas cosas que nosotros tenemos miedo. Sabemos que en el mundo siempre nos van a sembrar miedo, las noticias nos van a sembrar miedo, pero los hijos de Dios en Cristo somos más que vencedores. Entonces, cuando uno conoce la identidad de que soy hija de Dios, del Rey, entonces yo me apropio de esa verdad y por eso lucho. La prueba mía ha sido muy dura, Silvita, algún día daré mis testimonios, Dios me permita dar ese testimonio, pero ahí me mantengo todos los días, me quiere derribar y todos los días me levanto a guerrear porque cuando Dios quiere algo para uno, todo lo grande lleva sacrificio y disciplina. Entonces les enseño que de verdad que con disciplina, con mucha oración, con ayuno y con todos estos cafés que nos edifican mucho, saldremos victoriosas. Muchas bendiciones para todos. Gracias, Silvita, por este momento. Gracias, Olguita, por compartirnos. Así es, el Señor ya ganó la batalla. La batalla ya fue ganada, ya fue ganada. ¿Qué tienes que hacer? Creer, creer. No nos salvan las obras,
Nos salva nuestra fe en Jesucristo, creer en Jesús y en su obra redentora, apropiárnosla, es nuestra. Y tienes que activar, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios que estudiamos, activa el poder, que el Señor nos permita comprender y entender ese poder grande que no tiene límites, ese poder sobrenatural. Así que bueno, gloria a Dios. ¿Alguien más nos comparte que se lleva en esta mañana de café? Que Dios ha hablado a tu corazón en este día. Puedes abrir tu micrófono en esta mañana y compartirnos qué te llevas. Silvita, puedo recomendar una canción que me ha ayudado mucho la semana pasada, que estuve así como un poco como con mis altibajos y preciso en un grupo que estoy me mandaron la canción y se llama La Preciosa Sangre de Jesús. No sé si te la puedo enviar a tu WhatsApp y tú la compartes en el Claro, grupo, ¿sí? claro que sí, Entonces yo te la Olguita. mando ahorita y la verdad cuando uno esté así, colocar esa canción y saber lo que la preciosa sangre de Jesús ha hecho en nuestras vidas y lo que la canción dice lo que Él padeció en esa cruz por el amor hacia nosotras. Entonces ya ahora la envío, Silvita. Gracias, Olguita. Claro que sí. Compártenosla y la compartimos en los grupos. Bueno, muy bien. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Hola, buenos días, Silvi. Consuelito, buenos días. Bueno, yo que me llevo, pues agradecimiento siempre por todo lo que Dios pone en nuestras vidas, en nuestros corazones, por permitirnos llegar donde Él quiere que estemos, porque cada vivencia, cada café, cada acercamiento, cada palabra que oímos, que nos envía por medio suyo, porque usted es un instrumento de Él, pues nos fortalece muchísimo, eh, nos enseña muchas cosas, por lo menos a mí me acerca muchísimo más a Él, me hace fuerte. Hay situaciones en que uno, o sea, son situaciones como complicadas y uno está tranquilo, uno dice, no, esto va a pasar, esto, y todo eso es gracias a la palabra, a que hemos aprendido, nos sentimos más cerca de Él y eso es espectacular. O sea, yo de verdad que no tengo más sino que agradecimiento porque cada vez que uno se acerca más al Señor, eh, todo es como mejor, o sea, encuentra uno como más claridad en las cosas, está uno más tranquilo. Hay situaciones que uno dice, ay Dios mío, pero son cosas que de pronto tienen que pasar, nos van a edificar más, nos van a hacer más fuertes. Y eso quería aportar, que la verdad es que me llevo agradecimiento por todo lo que cada día aprendo más, por su tiempo de cafés que nos edifica muchísimo y por lo menos a mí me ha enseñado muchísimo. Entonces, muchas gracias, mi Silvi, por esto. Gloria a Dios, Consuelito, toda la gloria al Señor Jesucristo, porque nuestra gratitud es a Él y a su obra perfecta. Gracias al Señor. ¿Qué tal que no hubiese muerto el Señor Jesús por nosotros en la cruz? ¿Qué tal que no lo tuviéramos a Él? Pero gracias a que Él sabía lo que significaba vivir sin Él, sabía lo que significaba vivir separados del Padre, vino y se entregó. Y gracias a ese amor inmenso para con nosotros, hoy nosotros tenemos entrada. Tú, por eso Él dice, yo soy el camino, Él es el camino, Él es el camino. Necesitas saber a qué médico ir, ve a Jesús. Necesitas quien te dé provisión, ve a Jesús. Necesitas un trabajo, ve a Jesús. Necesitas que se resuelva un asunto emocional, ve a Jesús. Ve a Jesús. Por eso Él dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. Gracias a ese camino perfecto que nos acercó al Padre. Gracias a Él, hoy tenemos redención, salvación, oportunidad. Gracias a Él nos podemos interponer entre el mal
para recibir del bien y de las promesas que Él nos ha entregado. Gloria a Él. ¿Quién más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? ¿Alguien más? ¿Alguien más nos comparte o terminamos ya nuestro café en esta mañana? Buenos días, Silvia. Luz Buenos Estela, días a buenos todos. días. Bueno, lo primero que quiero dar es gracias a Dios por usarte. Ha sido en mi familia una bendición. He puesto los cafés y he visto la mano de Dios en mi casa, en mi hogar, en mi salud. Tú dijiste en el café pasado que pusiéramos a Dios primero, en primer lugar. Y estábamos pasando por una situación, no te lo imaginas, ¿sí? Y mi esposo empezó a blasfemar, como le digo yo a él. Entonces yo le dije, mi amor, cierra la boca y arrodíllate y pídele perdón a Dios y dile al Señor que se ponga en esta situación que estamos viviendo. Y vimos la gloria de Dios el miércoles en la casa. Vimos la mano de Dios sobre nosotros. Yo estoy pasando por una situación de salud que yo sé que el Señor me va a sacar en victoria porque tengo la fe y sé que el Señor me tiene con un propósito en esta tierra y el propósito se va a cumplir. Y yo sé que Dios me va a sacar en victoria de todo esto que estoy pasando, Silvia. Y yo sé que yo voy a ser testimonio para muchas mujeres y mi hogar va a ser testimonio. Y te doy gracias y le doy gracias a Dios por haberlos conocido. Y todos los días le pido al Señor que pueda estar en el café porque hay veces que me es imposible porque me siento muy débil o así. Pero gracias a Dios siempre he tratado de estar en los cafés y todos los días el Señor me habla, te ha usado de una manera especial en mi vida. Dios te bendiga a ti y allá, porque ya he hablado con mi esposo. Dios los bendiga, Dios los guarde y gracias de verdad. Espero algún día conocerte, que no te conozco. Y gracias le doy al grupo porque han sido, ¿para qué? He aprendido mucho, los consejos que han dado. Y todo lo que nos has enseñado, Silvia, lo he puesto en mi vida y lo he visto. Lo he visto y he aprendido muchísimo con el café. Y gracias al Señor por usarte, gracias a Dios por hablarnos todos los días. Yo no leía la Biblia, soy sincera, yo no leía. Yo iba a la iglesia, pero no leía la Biblia. Y empecé a hacer lo que tú me dijiste, coge Juan, escudriña, y así empecé. Y ya ahora sí leo, ahora sí oro más y me he aferrado a Dios y sí, lo que han dicho ahí es verdad. Dios ha quitado personas de mi vida y si Dios las ha quitado es porque Él lo quiso y es por algo y el propósito de Él se va a cumplir en nuestras vidas. Y Silvia, Dios te bendiga, gracias a todas y para adelante es para allá porque sabemos que vamos para la victoria. Él está con nosotros. Gracias, Silvia. Gracias a todas. Feliz día. Estela, gracias por compartirnos. Claro que sí, declaramos que estás completamente sana en el Señor Jesucristo, que el Señor quita todo yugo, toda opresión de esa enfermedad, la quita todo dolor, porque en la cruz fue crucificada y fue clavada esa enfermedad y Él te hace libre y Él te restaura, te sana, restituye. Y el Señor te da la victoria y te convierte como estandarte y testimonio para que muchos conozcan y crean en Él. Así que gloria a Dios, Estelita. Gloria al Señor por esa obra tan preciosa de la cruz por nosotros. ¿Alguien más nos comparte o terminamos nuestro tiempo de café? Bueno, si nadie más, entonces les mando un abrazo gigante. Recuerda, no te des por vencida. Llámese como se llame tu problema, situación, enfermedad, crisis, carencia, necesidad. No te des por vencida porque ya la victoria es tuya. Ponte en medio, interponte, declara en el nombre de Jesús y apropiate de sus bendiciones ganadas en la cruz hace más de 2000 años y vive la vida de bendición llena de su gracia y su favor en todas las áreas de tu vida. Un abrazo gigante, que el Señor les bendiga, una feliz semana, que el Señor esté contigo todos los días de esta semana
que experimente su amor, su misericordia, su favor y su gracia. Dios les bendiga. Chao, chao. Dios les bendiga. Gracias. Chao, chao. Bendiciones. Gracias. Un abracito a todas. Dios les bendiga. Gracias.